Bienvenidos todos a De Usuarios a Defensores, un podcast donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, las personas. En esta segunda temporada vamos más allá del awareness. Hablamos de comportamiento, de cultura y de decisiones que realmente reducen el riesgo. Aquí no creemos en el usuario como el eslabón más débil. Creemos en personas capaces de aprender, detectar y actuar. Este espacio es conducido por Juan Carlos París, referente regional en ciberseguridad y defensor de una visión humanista de la seguridad digital, quien nos acompañará en cada episodio para transformar usuarios en defensores. Porque cuando una persona entiende el riesgo, se convierte en parte de la solución. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Bueno, bienvenidos una vez más a De Usuarios a Defensores, el podcast donde hablamos de ciberseguridad desde el lugar más importante, las personas, ya en nuestra segunda temporada. Y hoy les tengo un programa súper especial porque tengo un invitado que goza pues de mi más grande aprecio. Es una persona a la cual yo respeto muchísimo. Y bueno, tengo el agrado de presentarle a mi amigo Warren Benavides. Warren Benavides es un profesional latinoamericano que tiene amplia experiencia en la concienciación, gestión de riesgo humano y fortalecimiento de la cultura de la seguridad dentro de las organizaciones. Y su trabajo está enfocado en cerrar esas brechas entre las tecnologías y las personas, impulsando modelos prácticos que permiten a los usuarios comprender su rol real como parte activa de la defensa digital. A lo largo de su carrera, Warren ha participado en iniciativas de awareness, formación ejecutiva, programas de cambio de comportamiento, colaborando con equipos de seguridad, tecnología, riesgo y cumplimiento para reducir la exposición a amenazas como phishing, ingeniería social y fraude digital. Se distingue por sus capacidades de traducir conceptos técnicos complejos en mensajes claros, accionables, alineados con la realidad operativa de América Latina. Es un promotor del enfoque humano de la ciberseguridad, convencido de que la resiliencia organizacional no se logra únicamente con herramientas, sino con personas informadas, comprometidas y empoderadas. De verdad que para mí es un agrado tener a Warren el día de hoy, que sé que vamos a tener un programa excepcional. Pero bueno, Warren, me gustaría que tú también te presentes un poco y le comentes a la audiencia por qué es importante que estés aquí compartiendo con nosotros el día de hoy. Hola Juanca, bueno, primero que nada, súper feliz y contento, emocionado de estar aquí en tu espacio, pues venir a conversar de ese tema que tanto nos gusta y que nos apasiona. Bueno, yo tengo más o menos ya 25 años de andar en el mundo de la tecnología y los negocios. He venido en un proceso evolutivo a través de todos, digamos, creo que una de las cosas más importantes es cómo involucramos a las personas dentro de todo el tema de la adopción tecnológica y que la gente no le tenga miedo em, a ese hito que se está presentando hoy día, desde el punto de vista de cómo yo adopto la tecnología dentro de mi realidad como persona, como profesional, y cómo eso me puede empoderar para ser muchísimo más productivo, para hacer las cosas más fácil para mí, para mis clientes, para mi familia, para mi gente. Y eso es un tema de también educación e información continua, entender qué es lo que está pasando, cuáles son los hitos que digamos que está planteando todo este cambio, la era de la exponencialidad en la que vivimos y bueno, un montón de cosas más. Entonces, eh, es un tema súper interesante que hay que tratar en muchos espacios y propiciar que se dé esa conversación. Así es que esperamos que este espacio nos permita propiciar justamente esa conversación. Excelente, excelente. Bueno, Warren, déjeme decir también que no solamente es un gran conocedor del área de tecnología y ha pasado por diferentes roles, yo puedo decir que se ha reinventado con el tiempo, ha evolucionado con las tecnologías, con las nuevas tendencias y, y debo decir que Warren es un profesional de la ciberseguridad. Él desde siempre ha sido un gran defensor porque tiene un enfoque en concienciación, riesgo humano y cultura de seguridad. Y además su trabajo se centra en ayudar a las organizaciones a transformar a esos usuarios en defensores activos, conectándolos con qué, con la tecnología, con el comportamiento humano y por supuesto aportando una visión práctica y regional sobre cómo construir esa primera línea de defensa basada en qué, en las personas. Personas informadas, comprometidas y conscientes de su rol dentro de las organizaciones y a nivel personal. Mira, Warren, tú tienes más de 2 décadas en esto. No eres como dicen, un recién llegado aquí al mundo de la tecnología, pero me interesa muy especialmente tu enfoque
y de la invitación al programa, porque ya tu perspectiva es más gerencial, es más llevada hacia las organizaciones, esos cambios de paradigma, esos cambios de pensamiento que tú has logrado de alguna forma ser ese mentor para las directivas, para las juntas directivas, para los C-level dentro de las organizaciones. Para mí es de especial interés conocer cómo tú conectas el tema del awareness, cómo conectas tú el tema de tratar de llevar a nuestros colaboradores a ponerlos en esa misma línea de defensa, comenzando desde las cabezas. Claro, yo creo que hay que analizar el tema de la ciberseguridad desde muchas perspectivas, no solo el tema tecnología, que es el que siempre se ha utilizado. A mí me gusta más hablar de cómo aseguramos la información de la compañía, desde el punto de vista de cómo las personas juegan un rol fundamental en la protección de esa información, entendiendo que es un activo clave para la organización y cómo conectas ese activo con la estrategia del negocio. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que la ciberseguridad siempre ha sido vista como un tema de antivirus, herramientas, más de perímetro, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso es, bueno, ¿cómo educamos por niveles a toda la organización desde el punto de vista de entender cómo todos desde nuestra silla tenemos que proteger ese activo clave? Pensemos en un ejercicio. ¿Qué pasaría si mañana una empresa es objeto de un secuestro de información y le piden $2 millones por esa información? ¿Qué pasa con todo el mundo, con toda la organización? Bueno, se detiene la operación. No puedes trabajar, no puedes contactar clientes, no puedes ejecutar procesos, no puedes hacer tus reportes, no puedes hacer absolutamente nada. Y entonces ahí todos nos vemos afectados. Si la operación se para, la empresa se para y todos quedamos detenidos, indistintamente por dónde haya venido el ataque, indistintamente por dónde se haya filtrado. Entonces ahí es donde en todos los niveles necesitamos tener claro, si yo soy el C-Level, la pregunta es, ¿en qué debería estar yo pensando hoy que en lo estratégico mi operación no se va a detener por un tema de secuestro de información? ¿Y cómo yo debería educar a mi gente para que eso no suceda? ¿Y cómo ese mensaje tiene que bajar entre niveles para que los que están en la primera línea comprendan que ellos forman parte del perímetro que va a proteger una de las cosas más importantes del negocio? Entonces, ahí es donde cómo concientizamos a la gente de la importancia de asegurar la información utilizando un montón de herramientas, utilizando protocolos, utilizando políticas, utilizando procesos, que al final del día son eso, herramientas que me permiten a mí proteger eso. Entonces, pensemos en un castillo medieval. ¿Te acuerdas que en el castillo medieval hay un moat que llaman los americanos? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Dentro del castillo está lo más importante, que lo protegemos a través de muros, a través de ese moat, que es ese, digamos, podemos decir que es un lago, donde hay cocodrilos y pirañas y serpientes y un montón de cosas. Entonces, eso está muy bien. La pregunta es, ¿y si nos hacen algún tipo de ingeniería y el ataque viene desde adentro? Exacto. Entonces, ahí es donde necesitamos hacer un análisis El insider. desde el C-Level, entendiendo, bueno, ¿y qué pasa si el ataque viene de adentro y no de afuera? Porque ya estamos lo suficientemente bien protegidos. ¿Cuáles son las herramientas, cuáles son los protocolos que vamos a activar? No después de, sino antes de, con el objetivo de disminuir el riesgo. Al final del día, lo que necesitamos es disminuir el riesgo. Las cosas van a pasar. Hay millones de ataques por segundo. Hoy con la inteligencia artificial, eso es pan de cada día. La pregunta es, ¿cómo nos estructuramos para disminuir el riesgo con respecto a eso en todos los niveles? La vez pasada estaba escuchándote en un podcast de cuáles son las posiciones más atacadas dentro de una organización y por lo general, por ignorancia, son las de primera línea, que no están debidamente educados para identificar que es un ataque desde el punto de vista de si en un dominio le cambian una P por un Q, el ojo humano no percibe eso. ¿Ok? Exacto. Después, Es correcto. Type squatting que no debo llaman. abrir correos ni hacer clic en links que no conozco. Dentro de las posiciones de nivel ejecutivo, ¿a quién están atacando? Porque a veces, obviamente, ¿quién es el que tiene o cuáles son las posiciones que tienen la información más sensible o acceso a la información más sensible dentro de la compañía? Son los de nivel ejecutivo. Claro, pero ahora fíjate que mencionas algo interesantísimo. Te fuiste a los dos extremos. Te fuiste a la primera línea de defensa, que son pues los usuarios que están día a día intercambiando y
trabajando o procesando información de la organización. Y por supuesto la información dependiendo de su estado, si está en tránsito, si está en reposo, si está en proceso, en cada uno de sus estados tiene su riesgo. Y después te fuiste a las cabezas, entendiendo que las cabezas por poder de mando, por confidencialidad, niveles de confidencialidad también puede ser ataque, especialmente por el poder de mando y de ejecución que tienen, ¿no? Y muchas veces no tomamos en cuenta inclusive elementos intermedios como ¿quién tú crees que maneja información más confidencial de una organización? ¿El presidente de la empresa o la secretaria ejecutiva de presidencia? Entonces, hemos visto a lo largo del tiempo cómo las secretarias ejecutivas que manejan agendas, manejan información extremadamente confidencial, que manejan instrucciones de pago de alto nivel, son blanco de ataque porque aunque no tienen el nivel de ejecución o de poder que tiene la alta gerencia, esa información puede conllevar a robo de información, ejecución de operaciones no que puedan comprometer de alguna forma a la organización. Entonces, fíjate qué interesante, te fuiste a los dos extremos y hablaste de permear esa información de arriba abajo y de abajo arriba de alguna forma también. Bueno, yo creo que lo primero en lo que hay que pensar es desde lo estratégico, que no es lo importante, pues son dos cosas diferentes, son dos conceptos diferentes. Desde lo estratégico, cómo yo protejo lo más importante de la compañía. Uno. Dos, cómo yo debería formar, informar, estructurar una capacidad empresarial que me permita protegerme como organización. ¿Ok? Y entonces, utilizando los diversos elementos que hay. Entonces, eso es un tema continuo porque los ataques son de todos los días. Los ataques no son un sábado, ni son un domingo, ni es cuando la gente no está trabajando, ni en la noche. Los ataques son en cualquier momento. Entonces, y somos blanco de ataques continuamente. Y eso es tan sencillo como, por ejemplo, si yo soy consultor de una empresa y saben que yo estoy yendo a conectarme a los Wi-Fi de mis clientes, de repente me están usando a mí de puente. Entonces, y ni siquiera me estoy dando cuenta. Y y el cliente tampoco se está dando cuenta. Entonces, por eso es que, ¿cómo desde lo estratégico tomamos las decisiones de ir trabajando por niveles el tema de esa formación, esa educación, la aplicación de todos los protocolos, procesos, juguetes que tenemos y con base en los perfiles hacer, digamos, esa implementación? ¿Por qué? A veces creemos que un tema de ciberseguridad es un tema Big Bang y que con una capacitación de 4 horas ya todo el mundo entiende qué es el phishing y qué es, ¿verdad? Y esos son términos técnicos que muy poca gente comprende y que hay que explicar y poner en palabras muy simples de, ok, ¿qué es un phishing? ¿Qué es un troyano? ¿Qué es? Para poder que la gente, que es el 99% de la organización, comprenda para que de forma educada, cuando llega un correo que ellos no están esperando de alguien que no conocen, uno, sigan un protocolo tan sencillo como, bueno, recibes este correo y lo mandas a TI a esta dirección y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Lo que pase para allá, ya, eso es tema de tecnología o del área TI. Pero lo que necesitamos es de tu parte que apliques eso. Dos, que no navegues en páginas que no existen, etcétera. Entonces, ahí es donde vamos a ir aplicando todo eso desde el punto de vista de cuáles son los niveles, cuáles son los perfiles de las personas, y todo eso tiene que estar sí o sí conectado con la estrategia del negocio, porque hay temas de inversión, porque hay temas de beneficios, porque hay temas de decisiones que hay que tomar, porque la estrategia es decidir, porque hay temas de data, porque hay temas de... Entonces, ahí es donde necesitamos, exacto, entonces ahí es donde necesitamos, a partir de la estrategia del negocio, empezar a dibujar esa estructura que nos permita proteger el negocio, ¿ok? Que nos permita disminuir ese riesgo. Ahora, te quiero hacer una confesión. Tú sabes que una de las primeras veces que pude dictar un entrenamiento, una formación, y creo que inclusive tú me ayudaste con un par de tips para la Asociación de Directoras de Panamá, la ADP, Asociación de Directoras de Panamá, donde tuve el privilegio de dictar una capacitación, estamos creo que en plena pandemia o saliendo de la pandemia, de alto nivel en el tema de ciberseguridad. Y te confieso que cuando delante de todas las grandes directoras aquí de las grandes organizaciones en Panamá pregunté que cuál era el activo más importante a proteger, esperando que me contestaran que era la data y la información, porque me la estaba comiendo en la presentación, pues mayor fue mi sorpresa cuando casi que de manera unánime todas respondieron que el activo más importante a proteger dentro de una organización eran las personas. Entonces ahí tuve que Ujú. parafrasear mi pregunta y entonces ahora, ¿cuál es el activo intangible más importante a proteger? Entonces ahora sí es la data. Y realmente eso es lo que están buscando los delincuentes. Los delincuentes no solamente quieren comprometer credenciales para robar información, sino para actuar con credenciales válidas dentro del sistema
para hacer operaciones, movimientos, extracción de información con estas nuevas variantes ahora que tenemos del ransomware. Y mira, Warren, tú sabes que nosotros en nuestro programa tenemos dos preguntas, que es el ADN de nuestro podcast, que siempre se le hacemos básicamente a todos nuestros invitados. Y quiero hacerte la primera pregunta es, ¿qué tuvo que pasar para que dejaras de ver al usuario como un riesgo y empezaras a verlo como un defensor? Claro. Bueno, te voy a responder esa pregunta con una historia o con una anécdota. De repente un día me llama un cliente y me dice que tiene un problema muy serio entre manos. Era un gerente de tecnología. Entonces que si yo podía ir a la oficina de él. Bueno, porque eso era un tema que no se podía tratar por teléfono. Entonces ya yo fui a la oficina de él, nos sentamos y le pregunté que qué era lo que pasaba. Me dice, a través de la plataforma que tenemos, que en ese momento era Office 365, nos entraron y nos sacaron $500,000. Entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo hicieron eso a través de Office 365? Entendiendo un montón de cosas desde el punto de vista de seguridad, certificaciones y un montón de... Y entonces me dice, te muestro. Empezaron a mandarnos empezaron a entender quiénes eran nuestros proveedores y a partir de ese análisis le llegaron a la secretaria del gerente, que era la que hacía los pagos, y de repente le mandaron un correo de un dominio muy similar, lo que te decía, cambiaron una P por una Q, y entonces empezaron a mandarle correos diciéndole, dentro de 15 días vamos a hacer un cambio de cuentas bancarias, y entonces resulta que, estas son las cuentas para que en la próxima compra usted nos haga la transferencia a estas cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Resulta que de repente la empresa empezó a dejar de recibir el insumo para producir. Y se atrasaban los envíos y entonces empezaron a preguntar qué fue lo que pasaba. Bueno, llamaron a la empresa en Estados Unidos y la empresa en Estados Unidos, el proveedor les dijo, bueno, es que no hemos recibido el pago. Dice, pero ¿cómo? Si ya nosotros hicimos el pago hace 2 semanas. Dice, sí, pero a nosotros no nos ha llegado el pago. Y empezaron a hacer todo el análisis y se dieron cuenta de ese pequeño cambio de una P por una Q. Y entonces les dieron cuentas en Europa del Este. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde uno comprende cuando suceden ese tipo de cosas que están totalmente fuera de la teoría y que lo aplicamos a la práctica y a la realidad de cada uno de nosotros en el día a día. ¿Ok? Una persona que no está expuesta, que no está hablando con clientes, que su único cliente interno es el dueño de la compañía y un par de personas más que son clave dentro de la organización, que manejan información muy importante, muy delicada y muy sensible. Entran a la organización, entienden cómo se maneja eso y a partir de ahí saben cuál es el punto más débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde tenemos que dejar de ver a la gente como un riesgo, porque en ese momento se presentó como un riesgo, y cómo los transformamos en ese punto sólido a la hora de que recibimos un ataque. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo transformamos ese riesgo en un defensor? Ahí es donde, ahora sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya pasó, ya sucedió. Y aquí hay un tema muy importante, porque cuando en el 99% de los casos estás hablando con clientes y les estás diciendo, mira, tienes que revisar este tema, estamos hablando de seguridad de la información. Bueno, es que yo no creo ser nunca objeto de un ataque. Es que yo creo que eso a mí no me va a pasar. Y siempre es un es que. Entonces, pero esta vaina es como una póliza de seguros. Hasta que sucede, el tema es, ya pasó. ¿Y ahora? ¿Ves? Es game over, claro, totalmente. Warren, ahora una pregunta. Fíjate qué interesante que hablaste de que prácticamente los atacantes hicieron vida dentro del correo electrónico. Y al hacer vida dentro del correo electrónico, entendieron cómo se manejaba las comunicaciones internas, cuáles eran las fechas de pago, cuáles eran los proveedores. eh, Correcto. y ese trabajo no se hace en 2 días, Warren, tú lo sabes. O sea, eso quiere decir que los atacantes tenían meses ahí observando. E incluso yo he visto ataques donde los atacantes son tan astutos que inclusive se aprenden hasta los nombres de pila o los nombres de cariño. Si por ejemplo la secretaria se llama Marilu y el gerente le Exacto. llama Mari, en el propio correo le van a poner Mari. Y hasta la ¿Cómo se forma comunican? como hablan, la forma como escriben, cómo pueden hacer el type del correo para que se mimeticen y sea exactamente igual. Entonces, qué interesante cómo has dado respuesta a la pregunta a través de una anécdota. Y esto no es una anécdota, señor, esto Ujú. es seguro, Warren, Claro. de la vida real, por supuesto, protegiendo los nombres de las organizaciones por razones obvias. Y esto me lleva a la segunda pregunta que te quiero hacer.
Tú has tenido empresas de tecnología, has trabajado en consultoras, has trabajado en empresas financieras, en empresas de retail. Sigues desarrollando todas tus capacitaciones, talleres y programas. Siempre estoy convencido de que todo lo que tú haces lleva ese tinte también, esa marca, no solamente de esos modelos que tú has desarrollado, pero también lleva el tema de ciberseguridad en prácticamente todo lo que hace. Y quisiera preguntarte, ¿qué hace hoy una persona dentro de tu organización o de las organizaciones que tú asesoras que te permite decir, esta persona ya es parte de la defensa? Una de las iniciativas que hacemos es primero entender el punto en el que están, de qué conocimiento tienen, para poder establecer ese punto A y también establecer el punto B de hacia dónde debemos movernos desde el punto de vista de, ya no solo de herramientas, sino el punto de vista de formación. Entonces, y esa vaina no es un quiz o un examen o no, es una conversación para entender. ¿Entiendes la importancia de asegurar tu información dentro de la compañía? Porque cada uno de nosotros maneja una porción de la información de la compañía. No tienes acceso a toda la información, pero tienes acceso a tu información. Y la pregunta es, ¿cómo la vas a proteger? Porque es tu responsabilidad. Entonces ahí es donde empezamos a entender ok, esta persona no está tan concientizada del punto de vista de cuáles son las cosas que tiene que hacer o cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder proteger su pedacito de información, ¿verdad? Y además de no exponer a otros, porque al final del día una organización es una red. Lo que yo hago o dejo de hacer afecta o podría afectar a todos los demás. Entonces, ahí es donde entendemos ok, por eso te decía, en todos los niveles, qué posibilidad o qué probabilidad de afectación tengo yo para con toda la organización, ¿verdad? Partiendo de ese punto, ahora sí, establecemos cuáles son las acciones que hay que tomar, ya sea para educar a esos usuarios o para establecer un proceso de aprendizaje continuo, específicamente en el tema de seguridad de la información, la criticidad de la información como activo clave de la empresa, manejo de escenarios. ¿Qué pasaría si te roban la información? ¿Qué pasaría si tu departamento detiene la operación? Y entonces, ese manejo de escenarios, más allá del tema del aprendizaje o de la formación continua, te da una perspectiva de, ok, hagamos un ejercicio simulado y pensemos en que te robaron la información. ¿Qué pasaría si? Estar preparado para, correcto. Fíjate, Warren, ahora que mencionas eso, bueno, en muchas de mis charlas, presentaciones y seminarios siempre hago el siguiente ejemplo y le pregunto a la audiencia, ¿cuál es la probabilidad que ocurra un incendio en tu organización o un ataque informático? Entendiendo de que la persona no trabaja en una gasolinera o no trabaja en una fábrica de fuegos artificiales o pirotécnica, ¿no? Entonces entendemos que es mucho más probable que ocurra un ataque informático que un incendio. Y sin embargo, todas las organizaciones una o dos veces al año hacen simulacros de evacuación, de manejo de personal. Si bien es cierto que muchas personas me mencionan, bueno, es que hay vidas de por Ujú. medio, bueno, ahorita podemos entender que un ataque informático puede cobrar vidas de personas. Entonces, ese paradigma, ese cambio de no probar, de no estar preparado para un evento porque no lo hemos practicado, no hacemos tabletop, no hacemos pruebas, no hacemos simulaciones. Cuando ocurre el evento sale todo el mundo corriendo como las gallinitas sin cabeza porque no saben cómo actuar. Y hay que recordar que no hay prueba mala. Si así todo sale absolutamente malo, Ujú. eso es una gran prueba, porque lo estamos probando antes de que ocurra el evento. Warren, se me ha pasado el tiempo súper rápido, pero antes de finalizar nuestro podcast el día de hoy, quiero hacerte dos call to action que siempre tenemos. Y la primera es, quiero que puntualmente le des una recomendación a los equipos de ciberseguridad de las organizaciones. Pero yo creo que una de las cosas más importantes dentro de una organización es que desde lo estratégico, el área mire a todos los usuarios como clientes. Y cuando tú miras o cuando tienes esa perspectiva de cliente, la pregunta es, ¿quieres darle lo mejor a tu cliente, sí o no? Y entonces, cuando los miras como clientes, les vas a dar las mejores herramientas, les vas a dar la mejor educación, les vas a dar el mejor trato, les vas a dar el mejor protocolo, etcétera. Porque al final del día, siendo ellos tus clientes, si no te siguen, ¿qué va a pasar? Es súper importante. Y lo segundo es comprender cómo yo, desde mi silla, podría afectar mi trabajo, no la compañía, sino mi trabajo. Y entonces ¿qué pasaría si entran por mi silla? Y como yo impacto mi trabajo, entendiendo de que ya tengo las debidas herramientas y ya estoy educado, ya estoy formado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el tercer punto esto es un tema de formarse, pues tal vez no todos los días para hacerlo no tan violento, pero por lo menos sí cada 15 días estar escuchando información que no se convierta en una obligación, ni como que si fuera a seguir una dieta. Esto no es un régimen, esto es un tema proactivo de cómo yo me educo todos los días para ser un mejor profesional. Y eso es mi responsabilidad.
también. Yo creo que como usuario tengo que entender cuál es mi cuota de responsabilidad en esto. Excelente respuesta, Warren. Me encantó. Bueno, tomen nota. Y hay 3 recomendaciones súper buenas que nos trae nuestro amigo Warren el día de hoy. Y si por favor nos pudieras comentar una recomendación muy puntual para la persona de a pie, para el ciudadano de a pie cualquiera, no necesariamente tecnólogo. Sí. Bueno, todos tenemos una computadora en la mano diariamente y estamos metidos en ella como 14 horas al día, si no es que más, ¿cierto? La pregunta ¿es mi responsabilidad con ese aparato estarlo debidamente educado para poder manejarlo de la mejor forma y entender que en ese aparato tengo mis contactos, a mi familia, mis cuentas bancarias, mi correo electrónico, mi vida? Y la pregunta es, ¿qué tanto quiero protegerlo o no? Si lo quiero proteger, creo que tengo la obligación para conmigo mismo de estar o ser lo suficientemente consciente para tomar las decisiones apropiadas y estar educándome. Muy buena recomendación. No olviden, señores, esto no es un teléfono, es un computador. Y hacemos vida aquí adentro. Yo siempre comento que si quieres ver la vida de una persona, métete en su correo electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque ahí está todo. Ahí están los exámenes que se hizo, la película que fue al cine, lo que compró, lo que dejó de comprar, las reservas de hotel, los pagos de nómina, las cartas, las comunicaciones con el condominio. O sea, está absolutamente todo. Entonces, señores, habilita también su correo electrónico, segundo factor de autenticación para todo. Y Warren, tenemos una tradición aquí en el programa, que es que el invitado anterior te dejó una pregunta para ti el día de hoy. Una pregunta sorpresa. Y además está buenísima. Y tú, por supuesto, vas a hacer lo propio para el próximo invitado. Y esa pregunta es, fíjate, te la deja mi amigo Néstor Altuve, que no sé si lo conoces. Te pregunta, si mañana desaparecieran todas las herramientas de ciberseguridad de tu organización, ¿qué comportamiento humano te daría más tranquilidad y cuál te preocuparía de verdad? Tremenda pregunta, ¿verdad? Exacto, no tienes firewall, no tienes VPN, no tienes nada, sino solamente tienes el comportamiento humano como defensa. ¿Cuál crees tú que te daría tranquilidad y cuál te preocuparía más? Me compraría un Nokia 6120, y pues trataría de empezar a hacer vida social nuevamente, fuera de todo ese mundo digital en el que estamos, ¿verdad? Entonces, sería un cambio de comportamiento brutal. Eso sería todo un reto hoy, desde el punto de vista de ¿qué pasaría si te quitan todo esto que tienes ahora? Claro. Y cómo te reinsertas o cómo te reinventas, ¿verdad? Claro. Bueno, obviamente se necesitan las dos cosas. No solamente podemos defender con comportamiento humano, necesitamos las herramientas también. Y de alguna forma pues, eso es como un regreso al pasado. Sin embargo, yo pienso que yo confío más en un usuario con un poquito de sentido común que en el mejor antivirus del planeta. Porque obviamente el usuario con sentido común, que es el menos común de los sentidos, sabrá de alguna forma cómo de alguna forma proteger sus activos y el de la organización. Bueno, Warren, muchísimas gracias. Ha sido una conversación que he valorado muchísimo. No sé si quieres dar algunas palabras de cierre y con eso terminamos nuestro podcast del día de hoy. Primero, cerrar diciéndote muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Creo que la pregunta más importante aquí para todos nosotros es ¿qué tanto quiero disminuir el riesgo de ser objeto de que me roben mi información? ¿Y qué debo hacer yo para que eso no suceda? Es un tema de las decisiones que tomo todos los días. Entonces, la pregunta es cuáles van a ser esas decisiones que voy a tomar cada día. Perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Usuarios Defensores. Y si esta conversación de alguna forma te hizo replantear cómo estás trabajando el factor humano en tu organización, entonces este espacio ya cumplió su propósito. Te invito a seguir el podcast, a compartir este episodio y a sumarte a la conversación de por qué la ciberseguridad no se impone, se construye. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Esto fue De Usuarios a Defensores. Recuerda, la ciberseguridad no es magia, es práctica, paciencia y un poco de sentido común. Gracias a nuestro invitado por compartir, a LACNIC por impulsar este proyecto y a ti por escucharnos y ayudarnos a que los usuarios sean la primera línea de defensa. Nos vemos en el próximo episodio y por favor no le des clic al enlace sospechoso.